Dios los bendiga a todos. Es un gusto verles en este día precioso que el Señor nos da. Un día en el cual nos gozamos por su amor, nos gozamos por su misericordia. Gracias que nos ha dado tantas bendiciones a través de su Hijo amado, que murió en la cruz para salvarnos. Qué privilegio tenemos, iglesia, que podamos llamarnos hijos de Dios, y eso es lo que somos a través de la sangre de Cristo Jesús. Por eso en este día gózate conmigo sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él ha preparado algo maravilloso para cada uno de nosotros, para alimentar nuestro corazón, alimentar nuestro espíritu, darnos madurez espiritual para que tú y yo le adoremos y le sirvamos como Él quiere que lo hagamos y como Él merece que tú y yo lo hagamos. Es en espíritu y en verdad, con sinceridad, con todo nuestro ser. Por eso en esta hora gocémonos en la presencia del Señor, gocémonos en su palabra. Recordemos que Él dejó su palabra para que la meditemos, para que nos gocemos en ella, para que podamos tú y yo siempre acudir a su palabra y en ella encontrar su voluntad, encontrar lo que Él quiere para nosotros, para que tengamos vidas abundantes y felices, vidas llenas de su presencia, sin que nada nos falte. Vamos a orar para comenzar este tiempo en la palabra del Señor. Te damos gracias, eterno Dios, por tu amor y tu bondad. Gracias por tus misericordias, gracias por tus piedades, gracias por la salvación que nos has dado. Te doy gracias porque tú eres tan maravilloso y tan bueno con cada uno de nosotros. En esta hora entregamos este tiempo, Señor, en adoración a tu presencia, rogándote que nos bendigas, rogándote que nos ministres a través de tu palabra, que la meditación de nuestro corazón y las palabras de nuestros labios sean gratas delante de ti. Yo te ruego, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra, que nos des lo que no tenemos, que nos hagas lo que aún no somos, que nos enseñes lo que no sabemos, Señor, porque queremos cada día mejorar, Señor, para ti, buscar la santidad. Cada día queremos ser, Señor, mejores siervos y siervas tuyas. Por eso en esta hora te entregamos nuestras mentes, nuestros corazones, todo nuestro ser. Llevamos cautiva la obediencia de Cristo a todo pensamiento y toda intención del corazón, rogándote, Espíritu Santo, que seas tú quien nos enseña, que seas tú, Señor, hablando a nuestro corazón, que seas tú dándonos, Señor, en esta tarde, Señor, esa revelación, esa iluminación que necesitamos para entender tu palabra preciosa, para andar en tu voluntad. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre de nuestro Señor. El tema del día de hoy es la dicha de vivir por la Escritura. Lo voy a repetir: la dicha de vivir por la Escritura. Y vamos al Salmo 119 del 1 al 3 y vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Señor. Salmo 119 del 1 al 3. La palabra del Señor nos dice así. Dice: felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Y es hermoso cuando meditaba en esta palabra hermosa que Dios nos da en este día, porque cuando ponemos a pensar, nos ponemos a meditar, a ver cómo está el mundo trabajando, cómo el mundo está obrando, cómo está viviendo la gente del mundo, podemos nosotros ver que la gente del mundo siempre anda en busca de la felicidad. Es una ocupación diaria en el ser humano el tratar de encontrar la felicidad. Lo triste del caso es que no se puede encontrar en este mundo. La verdadera dicha, la verdadera felicidad no se encuentra en los vicios, no se encuentra en las distracciones. La felicidad es el bienestar que podamos tener en la vida, del cual nos sentimos satisfechos, nos sentimos completos, nos sentimos que tenemos una vida abundante. Pero la verdadera felicidad únicamente tú y yo la sabemos, iglesia, se encuentra en Dios, y no la tenemos los hijos de Dios por saber quién Él es. O sea, por decir, oh, yo conozco a Dios, dice la palabra que Dios es amor. No.
tampoco la tenemos por decir que lo amamos sin tener un compromiso con Dios, sin tener con Él una relación íntima. Tampoco de esa manera vamos a experimentar la dicha, la verdadera felicidad. Esa dicha que Él nos la da cuando nosotros lo amamos a Él por sobre todas las cosas. Cuando meditamos en su palabra y tratamos de vivir de acuerdo a lo que está establecido en ella para nosotros, para que tú y yo podamos dirigir nuestra vida, para que con la palabra de Dios el Espíritu Santo nos ayude a vivir de acuerdo a lo que Él nos dejó plasmado en ella, lo cual es su voluntad. Pero tenemos tú y yo, hermano, hermana, que darle al Espíritu Santo el control total de nuestra vida y obedecer lo que Él nos manda a través de la palabra. Esto es lo que trae a nosotros, los seres humanos, a los hijos de Dios, lavados en la sangre de Cristo, la dicha, la verdadera felicidad, la bienaventuranza. Y en el verso 1 dice la palabra de nuestro Dios en el Salmo 119, felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. El salmista comienza este salmo expresando la dicha que poseen aquellos, la dicha que sienten aquellos que andan en integridad. La integridad se obtiene al dejar que Cristo sea el Señor de nuestro corazón y al tratar de vivir conforme a los mandamientos que Dios nos da en su palabra preciosa. Nunca podremos nosotros, fuera de Cristo, tener una integridad como Él desea que la tengamos. Si estamos viviendo conforme a nuestra propia opinión o conforme a la manera que vive el mundo, nunca vamos a poseer integridad. La medida que nosotros decidimos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios escrita en su palabra, y a medida que permitimos que su Espíritu Santo nos revele esa voluntad, que Él nos guíe y nos moldee, vamos a tener integridad. La integridad es tener un carácter y actitud completos, un carácter y actitud de honra, de pureza moral, de rectitud. Esto no lo encuentras en ningún lado en el mundo. Como lo dije, únicamente lo encontramos a través de la palabra de Dios, a través de que Dios viva en nuestra vida. La única forma de tener estas cualidades totalmente es dejando que la palabra de Dios nos vaya purificando, nos vaya moldeando a través de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El mismo salmista David en el Salmo 119, en el verso 9, nos da esta respuesta. ¿Cómo puede un joven, no solamente un joven, él está hablando de la juventud porque es bueno darle nuestra vida a Cristo en nuestra juventud? Y dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro obedeciendo tu palabra? En la Nueva Biblia Viva, me gusta como dice, ¿cómo puede mantenerse íntegro el joven? Estamos hablando de integridad, viviendo conforme a tu palabra. Vemos que en este mismo salmo, el salmista nos dice que para mantenernos íntegros delante del Señor necesitamos estar meditando en su palabra. Tenemos que dejarnos dirigir por su palabra. Ahora, en el verso 2 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. Vemos que hay una palabra que a la gente de hoy en día le asusta, que la gente de hoy en día rechaza la palabra ley. Lo estamos viendo alrededor del mundo. La gente quiere vivir sin ley. La gente quiere hacer como
le place a cada uno. La gente que no tiene a Jesús como Señor y Salvador detesta las leyes terrenales, pero cuando hablamos de las leyes de Dios, aún las detestan más, pues el pecado en cada uno de los seres humanos causa que se rebele contra la autoridad. Estamos hablando de lo terrenal, cuanto más contra la autoridad de Dios. Las leyes que se nos dieron en esta tierra nos ayuden a vivir ordenadamente, cuanto más las leyes que Dios nos dio nos van a vivir a ayudar ordenadamente, espiritualmente, para recibir la herencia de la vida eterna. Pero al ser humano sin Cristo no le gusta acatar la ley. Por eso la palabra nos dice: felices son los que obedecen sus leyes, las leyes de Dios, y lo buscan con todo el corazón. Cuando estaba hablando de que al ser humano sin Cristo le detesta la ley, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, y vamos a ir al verso número 7, Romanos 8:7, vemos que dice de la siguiente manera: pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. En la Nueva Biblia Viva dice: porque la naturaleza pecaminosa siempre se rebela contra Dios. Nunca ha obedecido la ley de Dios y nunca podrá obedecerla. Vemos tú y yo que la palabra de Dios es muy clara y nosotros la entendemos por medio del Espíritu Santo. El ser humano, si no es regenerado por el Espíritu Santo, si no ha venido a la salvación, nunca podrá acatar la ley de Dios. Pero una vez que Dios nos hace a nosotros nacer de nuevo y pone su Espíritu Santo dentro nuestro, comienza dentro de nosotros a producir un amor, un hambre y una sed por su palabra, y el Espíritu comienza su obra de santificarnos y de moldearnos a la imagen de Cristo Jesús usando la Escritura. Es por eso que una salvación genuina en el ser humano causa que el ser humano ame la palabra de Dios, que quiera conocer a Dios a través de ella. Y esto produce gran dicha, produce gran felicidad en los hijos de Dios. Cuando abrimos la palabra nos deleitamos, y aun cuando nos está martillando en áreas de nuestra vida en las que estamos fallando delante de Dios, nos gozamos porque sabemos que Dios nos está hablando por amor, porque quiere moldearnos y transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, porque quiere purificarnos para que podamos tener entrada a su precioso reino. Los hijos de Dios encontramos la genuina felicidad al obedecer su palabra, y nos impulsa esto a buscar su rostro de todo corazón. Por eso el Salmo 119:2 lo dice: felices son los que obedecen sus leyes. Lo dice la palabra: son felices los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. El obedecer la ley causa que nos purifiquemos, y esto nos impulsa a buscar a Dios de todo corazón, el amor que Él puso en nuestro corazón a través de su Espíritu Santo. Y en Jeremías 29:3, ve conmigo allí, Jeremías 29:3, hay algo precioso que nos deja ver el Señor a través de su profeta Jeremías. Y Jeremías 29:13. Ahí vamos a ver algo hermoso que corrobora lo que está diciendo este salmo. Dice: si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Me hallarán cuando me busquen, si con toda sinceridad me buscan. En otras palabras, estamos viendo lo que nos decía el salmista, que son felices los que obedecen las leyes del Señor y buscan su rostro con todo su corazón. Es hermoso
lo que hace el Espíritu Santo dentro nuestro. Antes de conocer a Dios, éramos enemigos de Él. Una vez que nos hace nacer de nuevo, pone su Espíritu en nosotros, nos da amor por Él, nos da el impulso, el anhelo de buscarlo con todo nuestro corazón, y su palabra se convierte en algo maravilloso en nuestras vidas. Obedecemos su palabra por amor, porque su Espíritu Santo es el que nos impulsa. Y en el Salmo 27:8 también vemos algo que el salmista escribió. Ve conmigo el Salmo 27:8, y ahí vamos a ver también lo que el corazón de aquel que ha sido regenerado siente y desea de parte de Dios. Dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Vemos que cuando el Espíritu está dentro nuestro, nos impulsa, nos hace sentir esa necesidad de hablar con nuestro Dios, de tener intimidad con Él. Podemos nosotros buscar su rostro, buscarlo de todo corazón en Dios y en su palabra. Nosotros, los hijos de nuestro Dios, encontramos deleite y felicidad completa, ya que el amor por Él nos impulsa a obedecerle y nos impulsa a amarle por agradecimiento. Nos impulsa a amar su ley y nos impulsa a desear conocerla y obedecerla para obtener bendición constante. La obediencia a la ley de Dios genera bendición constante. La desobediencia genera maldición, genera desastre en nuestras vidas. Si decimos, amar a Dios, buscaremos obedecer su ley, su palabra, y buscaremos a nuestro Dios de todo corazón todos los días de nuestra vida, para purificarnos más, para acercarnos a Él confiadamente. Para acercarnos a Dios necesitamos purificarnos, y para purificarnos necesitamos su Espíritu y su palabra. Por eso tiene que haber en cada uno de los hijos de Dios amor por su ley. Y en Primera de Juan, ve conmigo a Primera de Juan, ahí vamos a encontrar algo precioso que nos habla en el capítulo 3, verso 21 al 22. Vemos que la palabra del Señor nos dice, queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos, porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Vemos que se corrobora también lo que nos dice el Salmo, que vamos a amar la ley de Dios, que vamos a ser felices porque amamos su ley y lo buscamos a Él de todo corazón. Y esto nos ayuda a estar delante de la presencia de nuestro Dios sin avergonzarnos, sin sentirnos que no nos va a escuchar, porque estamos escuchando su voz, estamos escudriñando su palabra y estamos obedeciendo sus mandamientos. Ahora vamos al verso 3. Dice, y me encanta lo que dice el verso 3, no negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. En la nueva versión, Nueva Biblia Viva, dice, no hacen compromisos con el mal y solo andan en los caminos de Él. Qué hermoso lo que nos dice. Aquel que es íntegro, sigue las enseñanzas del Señor, obedece sus leyes, lo busca de todo corazón y puede decir, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y entonces no negociamos con el mal, no hacemos compromisos con el mal. Quien realmente ha nacido de nuevo, que ha sido regenerado por el Espíritu y la palabra de Dios, desea andar en integridad, desea obedecer los mandamientos de su Señor y Dios. Como dice el Salmo 1, no sigue el consejo
de los malos, no anda con los pecadores, no se junta con los que blasfeman el nombre de Dios. Por eso nos dice la palabra, no negocian con el mal, no comprometen su relación con su Señor por andar con aquellos que blasfeman, con aquellos que pecan. Por el contrario, se deleita en la ley de su Señor y medita continuamente en ella. Nos lo dice el Salmo 1. Por eso no anda en los caminos de los pecadores, no se sienta en la silla de los burladores, no se detiene para hacer negocios, para hacer alianzas con aquellos que son enemigos de Dios. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Ahora, tengamos en claro que no nos está diciendo que odiemos a los pecadores, que no les volteamos ni a ver, que los estemos juzgando. No, lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nos mantenemos en pureza, que cuando vamos a hablar con aquellos que no le conocen es para dar testimonio de quién Dios es, para hablarles de Él, para que ellos a través de nuestro diario vivir de nuestra vida conozcan que hay un Dios que puede transformar sus vidas, que puede transformar su destino y darles vida eterna, vida plena, vida abundante. Y como lo dice esta preciosa versión de la Nueva Traducción Viviente, no negocian con el mal. La Nueva Biblia dice, no hacen compromisos con el mal, porque el anhelo del corazón de los hijos de Dios es agradar a aquel que los libró de la esclavitud del pecado, los sacó del reino de las tinieblas, los adoptó como hijos y los hizo sus herederos. ¿Te gozas conmigo? Tú y yo somos herederos. Necesitamos buscar el rostro de nuestro Dios. Necesitamos seguir amando su palabra, deleitarnos en su ley. Y cuando viene a reprendernos, cuando viene a disciplinarnos, aceptarlo con todo gozo, porque es por amor que Dios nos está hablando. Quien obedece la ley de Dios cultiva la integridad y la fidelidad. Vive para obedecer y agradar a su Dios y Señor. Detesta el pecado y la maldad y se aleja lo más posible de todo y todos aquellos que lo incitan a pecar. Sabe que el negociar con el pecado ofende a su Dios y tiembla ante el pensamiento de ofender a alguien que le amó desde antes de crear el universo. No podemos ofender a Dios si le amamos. Por eso Pablo dice, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Está diciendo, no ofendan a Dios por temor reverente, por amor a Él, por lo que ha hecho en sus vidas. Eso es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Aquel que ama a Dios es obediente a la dirección de su Espíritu Santo, sabiendo que así honrará y glorificará a su Padre y Dios. ¡Qué hermoso! Cuando decidimos tú y yo, querido oyente, amar a Dios por sobre todo y obedecer sus mandamientos, cuando decidimos buscarlo de todo nuestro corazón, entonces tú y yo experimentamos y poseemos la genuina felicidad, como lo dice el Salmo 119, porque cuando Dios ve que amamos su palabra, que queremos andar en su ley, que queremos andar en su voluntad, Él nos provee de esa verdadera felicidad al ver nuestro corazón entregado y sometido a Él. Y déjame decirte, una vez que tú y yo encontramos esta felicidad, nada la puede robar, nada la puede arrebatar, porque Dios es el que nos la da a través de su palabra. El gozo, dice la palabra del Señor, es nuestra fortaleza. Cuando tú y yo obedecemos al Señor y amamos su palabra, viene ese gozo, nos fortalece aunque venga lo que venga,
tú y yo vamos a tener esa dicha, esa felicidad que solo obtienen los hijos de Dios que se someten a Él, a su palabra y a la obra de su Espíritu Santo. Qué hermoso lo que nos enseña la palabra de Dios. Hermano, hermana, amigo oyente, amemos a Dios por sobre todas las cosas. Que su palabra sea nuestra guía, que su Espíritu Santo sea el que nos ilumine para entenderla día con día y podamos andar en su voluntad, que Él sea el centro de nuestra vida, que su palabra sea la que nos purifica, la que nos guía, la que nos transforma nuestra manera de pensar, para que así tú y yo demos un testimonio glorioso de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Es un gozo el saber que Dios nos dejó su palabra por amor. Sus leyes no son gravosas, por el contrario, sus leyes nos ayudan a vivir una vida recta, una vida sin temores. Aquel que ama a Dios, aquel que guarda su palabra, no tiene temor de nada. Por el contrario, sabe que aunque venga la lucha y la prueba y la dificultad, el Señor lo va a guardar en su diestra de poder. Le va a dar el gozo, le va a dar las fuerzas, va a renovar su vida diariamente. Y esto es lo maravilloso que experimentamos en nuestro Dios. Es por eso que le amamos, es por eso que le servimos, es por eso que le agradecemos, es por eso que le adoramos con todo nuestro ser. Felices son los íntegros, los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en los caminos del Señor. Y esa es la invitación, andemos solamente en los caminos del Señor. Cada uno de nosotros conocemos nuestro corazón, conocemos cómo estamos delante de Dios. Yo te invito en esta tarde que le demos todo a nuestro Dios, que entreguemos todo nuestro ser, todo nuestro corazón, que amemos su palabra, que hagamos como Él nos mandó en Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita en él día y noche, para que cuides de hacer conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Serás feliz, serás dichoso, serás bienaventurado. Gloria al nombre de nuestro Dios. Espero que esta palabra haya llenado tu espíritu. Espero que esta palabra te haya impulsado para seguir buscando el rostro de nuestro Dios, amando su ley y andando en ella. Y tú, querido oyente, si aún no has entregado tu corazón a Cristo Jesús, te invitamos, dale tu vida y experimentarás el verdadero gozo que viene de parte de Dios, la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción en tu vida. Ya no vas a tener que andarlo buscando en otras cosas, ni en los placeres, ni en las distracciones, ni las diversiones. El gozo del Señor va a ser todo lo que tú necesitas. Pero te invitamos en esta tarde, entrega tu vida a Cristo Jesús, quien murió por ti en esa cruz, derramó su sangre para librarte del pecado y darte vida nueva, abundante y eterna. Entrega tu corazón a Cristo Jesús. Oremos en esta tarde. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos tesoros maravillosos que tú has dejado para nosotros. Ciertamente nunca podremos comprenderla en su totalidad, pero a medida que tu Espíritu nos ilumina y nos enseña, te amamos más, te conocemos mejor y entendemos también, Señor, que necesitamos ser purificados por tu Espíritu y tu palabra. Ayúdanos a amarla, ayúdanos a atesorarla, ayúdanos a recitarla, a meditarla, pero a vivir por lo que tú has establecido en ella para nosotros. Queremos ser siervos y siervas que tú un día, cuando abras esas puertas de los cielos, nos puedes decir: buen siervo y fiel, buen sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Espíritu Santo, danos un corazón entendido. Danos, Señor, ojos y oídos espirituales con claridad para entender lo que nuestro Dios ha plasmado en su escritura para cada uno de nosotros, para que la meditemos y andemos en ella todos los días de nuestra vida para agradar a aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trasplantó al reino de la luz. Danos la fuerza, Espíritu Santo, ayúdanos a apartarnos del mal, a no negociar con el mal, a no mezclarnos, Señor, con el mal. Ciertamente, ayúdanos a testificarle al mundo de quién tú eres, lo que has hecho en nosotros, pero ayúdanos a hacerlo de una manera santificada, de una manera que no se conforme a este mundo, Señor, que el mundo pueda ver la diferencia en nosotros y que por nuestro testimonio muchos vengan a entregar su vida a aquel que nos amó desde antes de crear todas las cosas. En esta hora yo te doy gracias por cada uno de los que han estado escuchando esta palabra. Te ruego que los bendigas, los ayudes, que los socorras en toda necesidad, que les ayudes a apartarse del mal, a huir de la tentación y a seguir tu voz, a seguir tu palabra, para poder ver tu rostro un día no muy lejano. Gracias por este tiempo precioso, Señor. Yo te pido tu bendición sobre cada oyente en este día, sobre cada hogar representado. Guárdales, haz resplandecer tu rostro sobre ellos, envía tus ángeles a acampar en derredor de ellos, pon en todos paz y ten de todos misericordia. Da una semana bien bendecida y próspera, una semana llena de victoria a cada uno de tus hijos, Padre eterno. Todo esto lo rogamos en Cristo Jesús. Y ahora que el amor del Padre y la paz de su Hijo Jesucristo y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes desde ahora y para siempre. Les amamos. No olviden de orar unos por otros e interceder por el mundo. Un saludo caluroso de parte de la familia Pastoral Méndez. Siempre orando por ustedes. Les amamos en Cristo.